Nothing was working out, and I wanted to get the hell out of there. You're applying to be an expendable? You read through the paperwork. Yeah. I should have read through it. 6 años después de hacer historia con Parásitos, Bong Joon-ho vuelve con una nueva coproducción norteamericana, protagonizada por Robert Pattinson. Mickey 17 es una sátira sociopolítica futurista en la que el visionario director coreano vuelve a examinar la condición humana en el contexto de un capitalismo voraz que fagocita a la clase trabajadora. Soy Alberto Serna, bienvenidos a Monolito. Fellow pioneers, almost every single one of you will be remembered throughout history. Sergio, bienvenido a Monolito, ¿qué tal estás? Hola Alberto, pues estupendamente, como siempre, que estamos aquí hablando de cine. Ya con la primavera a la vuelta. No, bueno, ya es primavera. Pues sí, Alberto, desgraciadamente ya comenzamos. Para los alérgicos. Bueno, yo no soy alérgico, pero soy alérgico al calor, sí. A eso de desintegrarme, deshidratarme, derretirme, sí, a eso soy alérgico. Ahora hablaremos de desintegración y hornos crematorios. Oye, es verdad, muy bien traído, sí. Sí. Hoy hablamos de lo nuevo de un autor indiscutible del cine contemporáneo, Bong Joon-ho, al que creo que una vez tú definiste como uno de los grandes exponentes del cine popular de calidad. Totalmente. Sí, lo cierto es que yo, pues a este cineasta le eché el lazo así un poco, pues como muchos, con su segunda película, con Memories of Murder, allá por el 2003. Bueno, aquí llego con cierto retraso, creo que fue el 2004, cuando la descubrí en la Filmoteca. Y desde luego para mí fue algo impresionante, ¿no? Una película que además, predecesora de Zodiac, que reúne los ingredientes que esencialmente definen a Zodiac, y ya pues era un cineasta que tenía precisamente ese pozo de calidad y que conseguía hacer historias pues bastante entretenidas, bastante completas y bueno, ya luego con The Host, que se adentró en el territorio de las Monster Movies. Entonces sí, yo lo veo un cineasta que de esas raras avis que consiguen aunar un cine de autor de calidad, hecho con rigor, con algo más, con vocación más popular, ¿no? Y también supuso, diría yo, un antes y un después en el cine coreano, aunque Old Boy también es del 2003, película de Park Chan-wook, coreana también, pero creo que la combinación de estos dos fenómenos, pero sobre todo la figura de Bong Joon-ho, marcó el comienzo de una nueva era para el cine de su país. Es que además el cine coreano, de Corea del Sur, siempre ha parecido una cinematografía muy, muy completa. Es decir, tanto si hablamos de cine de autor, como puede ser el genial Hong Sang-soo, como si hablamos de un cine como el de Park Chan-wook, que a mi juicio es un cineasta que con el paso del tiempo, su cima para mí fue Old Boy, y con el paso del tiempo, tanto en producciones surcoreanas como cuando se ha adentrado en Hollywood, con la película esta de Stoker, que a mucha gente le encanta, para mí ha sido un cineasta que ha sido, como se suele decir, fagocitado por su propia estrella, ¿no? Un cineasta. Pero bueno, que me desvío de la cuestión. El cine coreano, yo creo que precisamente una cualidad que tiene es su variedad, su inmensa variedad de películas, que oscila desde un cine de autor hasta un cine más de género puro, como el de Park Chan-wook, hasta un cine con esa vocación popular de la que hablábamos, en el caso de Bong Joon-ho, o incluso, pues eso, películas de acción pura y dura, ¿no? Como esta de La Asesina, o que me viene a mí a la mente ahora mismo. Entonces es un cine como muy, muy completo, que se mueve, o los thrillers estos de Yellow Sea, de Chaser, de Wailing, por ejemplo, otra película maravillosa de terror. Entonces yo creo que es un cine como que desprende como muchísima generosidad, en tanto que destaca en una amplia gama de géneros. La ficción coreana está en su mejor momento. Parásitos, de Bong Joon-ho, estableció la cima del cine de su país. Esto fue en 2019 y tras el éxito de esta película, a Bong Joon-ho, ya hablando de Mickey 17, a Bong Joon-ho le llegó un manuscrito titulado Mickey 7 a través de Warner, que adquirió los derechos de adaptación antes de su publicación. De hecho, el autor ni siquiera había encontrado todavía una editorial que publicara su manuscrito en Estados Unidos, y lo que más le interesó a Bong Joon-ho sobre esta novela escrita por Edward Ashton fue el concepto de la impresión humana. Cuando hablo de impresión, quiero decir imprimir de impresora HP o Canon, y no de causar efectos, sino impresión, en el sentido más mecánico e industrial de la palabra.
que es un concepto, según ha comentado Bong Joon-ho, que le parece distinto de la clonación y que tiene una acepción más industrial. Probablemente este concepto le atrajo porque conecta con sus preocupaciones frecuentes, el capitalismo, la explotación y el carácter desechable de la clase trabajadora, sobre todo por parte de las élites, y la posibilidad de ser una idea, según comentaba en una entrevista a Bong Joon-ho, la impresión humana, de ser una idea en la que se dan a la vez la comedia y la tragedia, algo también habitual en el cine del director, que por cierto estudió sociología, lo hemos hablado fuera de grabación, antes de ser cineasta, y estuvo involucrado en protestas prodemocráticas en Corea del Sur durante los años 80, cuando el país estaba bajo una dictadura militar, y la sociopolítica ha seguido guiando su cine hasta el punto de que este concepto tan distópico de la impresión humana es el centro de su nueva sátira futurista llamada Mickey 17. Sí, bueno, primero de todo lo de la impresión me hace bastante gracia, ¿no? Me recuerda un poco a Tenet, ¿no? Esto de, no es clonación, es impresión. No es sobre viajes en el tiempo, es sobre la dirección del tiempo. Es como, ya me recuerda, no es un remake, es una revisitación. A ver, yo me acordé mucho de Mis dobles, Mi mujer y yo, ¿vale? La película aquella de Harold Ramis. Y Minority Report también. Que ahí no había impresión, Era... No, impresión había... Oye, ¿a ti te suena que en Dark City, la de Alex Proyas, mencionaban también el concepto impresión? Cuando decía, ha sido imprimido, porque iban así como cambiando los roles de la gente para hacer una especie de experimento me acuerdo sociológico, la de cósmico. Schwarzenegger también, ¿no? También lo de los dobles. Sí, aquella película que, gracias por recordármela, la había olvidado, Alberto, gracias. Pues respondiendo a tu pregunta sobre la sátira sociopolítica, lo cierto es que sí, se ve, además él lo ha confesado en alguna ocasión, que él quería hacer un cine responsable, un cine que hablara sobre inquietudes que él tenía, pero de forma sutil, de forma casi encubierta. Y evidentemente no hay que rascar mucho, porque todas sus películas, especialmente estas últimas, especialmente Okja, bueno, Snowpiercer también, la anterior, la de Parásitos esta, evidentemente abordan preocupaciones que sin duda Memories tienen. of Murder también. Memories of Murder también. Sí, totalmente. De esta cosa más como lo que hablamos, ¿no? El policía que viene de la gran ciudad, ¿no? Y las protestas. Hay protestas también en la televisión, se van viendo, en la universidad. Bueno, y Parásitos también. Si es que todas sus películas, y como decías, es obvio. No es muy sutil, digamos. Sí. No, es muy sutil. O sea, el tema, a ver, la crisis climática, sus preocupaciones animalistas, ¿no? Siempre, que de hecho, bueno, hasta lo busqué, si era vegano o algo así, parece ser que no lo es. Lo fue solo una temporada, pero a juzgar por Okja y por el diseño de los bichitos estos tan monos de Mickey 17, estaba convencido de que el tío era vegano como mínimo, pero no lo es. Entonces sí, aborda también el tema de la crisis climática y como no, pues el imperialismo, el colonialismo, que precisamente en este punto, de todas estas preocupaciones que él tiene, yo creo que ahí está el germen de lo que quizás a mí me pincha en Mickey 17. Que lo hablaremos más adelante, pero creo que hay algo de esto de un exceso de ideas. No un exceso de ideas, sino cómo el querer hablar de tantos temas afecta a nivel narrativo. O degenera una especie de mejunje que contribuye a diluir un poco la película. En realidad hablo de todo. El que mucho abarca, poco aprieta. Claro, porque es que además lo podemos encontrar, en esta película podemos encontrar todo. El tema del imperialismo, el colonialismo, el tema de los animales, el tema climático, porque tienen que irse de la Tierra. O sea, está todo ahí, pero eso acaba afectando a la película. Y hablaremos más adelante de eso. Pero evidentemente sí, no es un cineasta que evidentemente tira mucho por la sátira, como ya hizo en Parásitos, y es bastante de trazo grueso. Y aquí quizás eso es lo que hace tan divertida la película, el que sea tan de trazo grueso. Y hablando de trazo grueso, decide imprimir al bueno de Robert Pattinson 17 veces en lugar de 7 como en la novela original. Decía como broma, decía que quería ser un poco más sádico y que Pattinson, según él, era perfecto para el papel porque es muy imprimible. Tiene una cara muy imprimible. Desde luego está lo que hace Mackinson. He mezclado Mickey y Pattinson. Es una locura la interpretación que hace este tío. Yo creo que, venga, no me voy a poner en plan la mejor de su carrera, pero hace un trabajo asombroso, ¿eh? Y te lo dice uno que no reconocería un buen actor aunque se le caiga encima. Mickey 17 es un proyecto inusualmente ambicioso.
con un presupuesto de 120 millones de dólares, que sepamos, si no han sido más, para un autor cuyas películas anteriores nunca han costado más de 50. Pero si volvemos atrás en el tiempo, concretamente a febrero de 2019, Bong Joon-ho venía de hacer historia con Parásitos, o Parasite en su título en inglés. La película no solo ganó la Palma de Oro en Cannes, sino que dominó los premios de la Academia, convirtiéndose en el primer filme de habla no inglesa en ganar el Oscar a la mejor película. Además se llevó el premio al mejor director, mejor guión original, mejor película internacional, después de haber triunfado en los Golden Globe, en los BAFTA, y fue un éxito de taquilla también, con 253 millones de dólares, consolidándose como un fenómeno global y entrando en la lista de las mejores películas, no solo del siglo XXI, sino de todos los tiempos. Pero claro, este trabajo, Parásitos, costó solo 11 millones de dólares. Parece que Warner Bros. Aquí se tiró a la piscina, dándole carta blanca a Bong Joon-ho cuando estaba en todo lo suyo para esta siguiente película, Mickey 17. Yo creo que se tiraron a la piscina. Sí, además yo creo que, bueno, Donald Trump tiene que estar indignadísimo, ¿no? Que le den 120 millones de pavos a un coreano. Ya se quejó, ya Ya se quejó en su protestó momento. cuando ganó el Oscar siendo una película de habla no inglesa o no americana. Sí, sí, no. Bueno, además hay que decir ante todo que esta película, Parásitos, la película no de la que hablamos ahora, pero es una de las 4 únicas películas en la historia que han ganado tanto la Palma de Oro como el premio a Mejor Película, el Oscar a Mejor Película. Un récord una lista a la que se ha sumado ahora Sean Baker, que ha repetido un poco el mismo triunfo, ya no solo por ganar tanto Palma de Oro como Oscar a Mejor Película, sino porque ha sido muy similar. Es decir, tanto John Munho como Sean Baker han ganado 4 Oscars para ellos, ¿no? Es decir, porque Sean Baker ganó 4 para él. Claro, porque Bong Joon-ho también escribe sus guiones. Claro, Bong Joon-ho y también producía Parásitos, entonces creo que él ganó Mejor Película Extranjera, que suele recaer en el director, no en el productor como en el caso de la película. Mejor Película Extranjera, Mejor Película, Guión y director. O sea que sí, que es un récord que ha repetido ahora Sean Baker. Por lo tanto, Warner llegó y le dijo, claro, al final lo que tú pidas. Es que suele ser así, es como casi una gráfica, ¿no? Está siempre la película después del éxito, que a menudo suele pinchar, porque es ahí donde se le da carta blanca al cineasta. El cineasta, yo creo que muchas veces hasta son conscientes de me la voy a pegar, pero me la voy a pegar en mis propios términos, haciendo lo que yo quiero. Y entonces yo creo que este tipo al final ha dicho, también yo creo que se ha demorado bastante, porque no olvidemos que la novela, como tú bien decías, creo que se publicó en febrero del 2022, y se puso a desarrollar el proyecto a finales del 2021 sobre unos borradores, unas versiones que todavía no eran la definitiva. Bueno, a lo largo de 2021, no lo sé. La cuestión es que Parásitos es del 2019, o sea que no se puso... Yo sospecho que ese tiempo que hay entre 2019, entre el Oscar, que ganó en marzo del 2020, y comenzar a desarrollar, que son casi 2 años, y el comienzo del desarrollo de esta película, yo creo que se invirtió en este proyecto de serie de Parásitos. Yo creo que él estuvo implicado en el desarrollo de ese proyecto de serie. Se le ha preguntado también si experimentó algo parecido a lo que le sucedió al protagonista de 8,5 de Fellini, si tuvo un bloqueo después del éxito de Parásitos, pero él dice que no, porque él usaba a Tarantino como ejemplo. Decía que a diferencia de Tarantino, a quien la fama le llegó a los 31 años con Pulp Fiction, que también ganó en Cannes y luego ganó el mejor guión en los Oscars, le pilló a Tarantino siendo muy joven, pero a Bong Joon-ho el éxito de Parásitos le llegó cuando tenía 50 años, y dice que esto le ayudó a que no se le subiera a la cabeza. O sea, que dice que no tuvo bloqueo, ni se le subió a la cabeza, ni tuvo el estrés de ¿qué hago después de esto? No fue un director o guionista bloqueado. Pero ya tuvo éxito antes. O eso dice él. Ya, pero ya su primera película importante la hizo con 34, Bong Joon-ho, y yo quiero decir que él ya lleva haciendo cine más de 20 años. O sea que, bueno, el éxito de Parásitos sí, así, porque fue un éxito bastante inconmensurable. Incluso más allá del que tuvo... O sea, en cuanto a premios, fue superior al de Pulp Fiction. Pero... en cuanto a premios. Pero sí, bueno, y también es que Tarantino es un flipado, encantado de conocerse. Este tío, pues, rezuma, pues, ¿sabes? O sea, lo que desprende es humildad, no sé, parece un tipo, no sé, agradable.
Y bueno, y hablando del presupuesto, pues sí que es cierto que resulta curioso, porque, y esto lo hablábamos fuera del programa, que es una película quizás demasiado adulta para costar 120 millones, dado que, aunque Robert Pattinson sea una cara sobradamente conocida, no podríamos introducirlo en la categoría de gran estrella, de esas que solo con su presencia tienen el apoyo de los estudios. Entonces, bueno, es una película quizás demasiado adulta para ese presupuesto y quizás demasiado comercial. Es como demasiado adulta en su temática, pero a lo mejor demasiado pueril en su ejecución también. Sí, se mueven dos en una zona fronteriza. Es una película muy entretenida, tiene muy buenos ingredientes, pero quizás siendo un trabajo de ciencia ficción, creo que aquí está la clave, 120 millones de dólares no se van a amortizar en taquilla si no eres un producto de Marvel. O una obra maestra, No, y es que además Warner ya se lo lía. Sí, la película además que tiene esta cosa de la que hablaremos después, que Bong Joon-ho se mueve muchas veces en diferentes registros. Precisamente una de sus marcas de fábrica es cómo va cambiando el tono, ¿no? Cómo va pasando de la comedia al drama, al suspense. Y eso quizás es difícil de digerir para un espectador así más de un perfil medio, ¿no? Porque despista precisamente, no porque sea tonto, sino porque despista, porque confunde. Es que si observamos otro de los grandes fenómenos cinematográficos de autor, digamos, de los últimos 5 años, como es todo a la vez en todas partes, una película en la que también se dan múltiples cambios de tono y de género, incluida la ciencia ficción, para hablar de algo más serio o más maduro, solo costó 15-20 millones de dólares. En taquilla fueron 143, que es básicamente el presupuesto de Mickey 17. Claro, es que además con el presupuesto va a haber movida. Se prevén pérdidas. Las películas más comparables a Mickey 17 dentro de la propia filmografía de Bong Joon-ho son Snowpiercer, que consiguió 86 millones en taquilla con un presupuesto de 40, y Okja, que aunque creo que se estrenó casi en streaming directamente, tiene toda la pinta de que fue un fracaso, porque si uno busca las cifras... Sí, pero es que es de Netflix y Netflix no es transparente con sus cifras. Pero bueno... O sea, ni Netflix ni los servicios de streaming. Costó no... 50 millones de dólares Okja, que no son 120. Entonces no... Ya. Parece que a Warner se le fue de las manos. Sí, lo sabían. El retraso no ha sido casualidad. Esta gente no va apuntada sin hilo. Llevaban un año de retrasos, ¿no? ¿Sabes que fue como... que estaba previsto para enero del año pasado el estreno? Exactamente. Y según he leído, parece ser que esta falta de confianza no confirmada oficialmente por parte de Warner pospuso el estreno, como tú decías, de Mickey 17 varias veces, y se intuye que hubo una lucha por quitarle el Final Cut a Bong Joon-ho. Sí, porque lo cierto es que lo tenía. Sí, de hecho, yo creo que hubo hasta estrategias un poco que iban a lo personal. Es decir, porque ese retraso no solo se retrasó un año, sino que directamente lo pasaron a enero de este año, eliminando cualquier posibilidad de ir a los Oscars, ¿no? Que al fin y al cabo es algo que, teniendo en cuenta que es una película hecha por un ganador del Oscar, pero claro, luego la pasaron otra vez a marzo. Yo no sé si en Estados Unidos se estrena en abril, porque estaban también como utilizando como excusa que habían retrasado tanto para tener la suficiente cantidad de salas IMAX disponibles y poder exhibirla en ese formato. No lo sé. Pero en cualquier caso, los malos augurios que habían pronosticado los de Warner, que habían calculado que la película acabaría, pues no sé si era en 170... Vamos, va a recaudar 75 millones menos de lo que ellos habían pensado, más o menos. Aunque seguramente a largo plazo la película... O sea, es decir, si ha costado 119, necesitaría recaudar en torno a 300. Una cifra a la que va a llegar a duras penas gracias a, pues eso, a la explotación doméstica, al formato físico, al streaming, pero muy a duras penas. O sea que a duras penas no van a perder dinero, pero no van a tener beneficios. Se ha visto poca promoción también, incluso algún crítico... Ha sido raro. Algún crítico en YouTube se ha quejado o ha mostrado su sorpresa por el hecho de que de que Warner no los hubieran contactado para entrevistar a Bong Joon-ho. El caso es que han pasado casi 6 años desde Parásitos, lo cual es sorprendente. Lo sorprendente para un director que estaba en todo lo suyo, en su momento más caliente, y esto solo demuestra pues una falta de confianza
por parte de un estudio que en principio le dio carta blanca. Pero también tienes que tener en cuenta que la pandemia, pues es que la pandemia al final, pues igual que pasó con The Batman, la de Matt Reeves, y con Pattinson también, que es una película que también fue bastante pospuesta el rodaje, el estreno, y que bueno, la pandemia también es un factor importante. Y que a lo mejor este tío pues también tuvo que reubicarse. De hecho, lo que sí que es cierto, y hablaremos ya después de cuando acabe el programa, pero él ya se ha puesto manos a la obra con su siguiente película. Tiene una animación Si y sí lo hablaremos al final. Es que bueno, tiene dos proyectos, Sí. pero no sé cuál saldrá antes, pero que no te extrañe que a principios del 2027 o para el Festival de Cannes del 2027 lo tengamos ahí presentando otra peli, porque este tío se nota que tiene que estar hasta los cojones seguramente de la experiencia de Hollywood y como va a volver a sus derroteros habituales en su país de origen, pues eso, algo más íntimo, seguro que vamos, estrena más pronto que tarde. Hablemos de Mickey 17, en la que en nuestro querido Robert Pattinson interpreta a Mickey, un trabajador atrapado en un empleo precario dentro de una misión de exploración espacial financiada por una corporación con ambiciones colonizadoras, y su trabajo lo expone constantemente a tareas mortales, por lo que es impreso biológicamente una y otra vez. De ahí viene el número del título de la película, aunque como hemos dicho, en la novela se imprime al protagonista 7 veces, y de hecho no es un trabajador precario, sino que creo que es un historiador, es una persona un intelectual, pero aquí, como tiene sentido dentro de la cinematografía de Bong Joon-ho, él quiere hablar del capitalismo, la explotación, del carácter desechable de las clases trabajadoras, y aquí Pattinson es un pobre desgraciado que se alista a esta misión sin saber muy bien en qué va a consistir su trabajo, pero al final es esto, es ser usado como un trabajador desechable que muere constantemente y es vuelto a ser impreso. Creo que la película traza un paralelismo bastante claro con el mundo actual, donde figuras como Elon Musk, que está muy en boga ahora mismo, parecen más interesadas en explotar a sus empleados y expandirse por el espacio, y seguramente someter a cualquier especie alienígena que se interponga en su camino, que en mejorar las condiciones de vida en nuestro propio planeta. Esto yo lo he visto bastante claro. Sí, totalmente. Es que con lo que tenemos aquí, pues esta gente pues lo único que hace es proyectarse en otros mundos, en otros lugares y bueno, creo que solo partiendo de ahí ya te haces una idea bastante clara de lo que tiene esta gente en la cabeza. Y sí, es bastante explícito lo de Elon Musk. Hombre, tengo que decirte, es que lo has llamado pobre desgraciado, me da pena. Es un pastelero agobiado por las deudas. Hombre, no es un tío muy brillante, está claro, pero es un pobre pastelero que el negocio le ha ido mal y se ha visto casi en la obligación de emigrar del planeta y encomendarse aquí pues a lo que haga falta. Pero sí, totalmente de acuerdo. Es que no se deja nada en el tintero. Elon Musk, Trump. Como... Ahora hablaremos de la caracterización de este líder de la misión, de este político trumpiano. Bong Joon-ho ha comentado que supo que Pattinson era la elección ideal para Mickey 17, no solo porque tenía una cara muy imprimible, como hemos avanzado anteriormente, pero sobre todo por la combinación de su personalidad y de su talento actoral. Su trabajo en Good Time, de los Safdie, donde interpreta a un personaje vulnerable y desafortunado, y sobre todo en The Lighthouse, El Faro, de Eggers, donde encarna a un hombre que desciende a los infiernos de la locura, le confirmó a Bong Joon-ho que Pattinson podía dar vida tanto al bueno de Mickey 17 como al más astuto Mickey 18 o Mickey 18. Además, Pattinson ha trabajado duro desde su etapa en Crepúsculo, en Twilight, demostrando una versatilidad que hemos comentado muchas veces en el podcast de Monolito, y creo que lo ha llevado a consolidarse como uno de los actores más interesantes sobre todo el cine de autor, aunque él ha sabido dejar esa etapa tan nefasta de Twilight atrás, trabajó con Cronenberg primero y ha ido poco a poco, luego los Safdie, Eggers, y me alegro por él. De hecho, es muy buen actor, aunque su personalidad sea un tipo introvertido. Creo que es uno de los actores más interesantes que tenemos en el panorama actual.
¿Y quién iba a decirnos, ¿no? Que nosotros, que no éramos precisamente fans de Crepúsculo, ¿quién nos iba a decir que esa saga, para mí bastante infame, nos iba a dar dos grandes actores? Porque es que no solo hablamos de Pattinson, es que hablamos también de Kristen Stewart, Sí. que es una... que está también construyendo, es una grandísima actriz, que está construyendo una carrera muy sólida, casi a la par que Pattinson. Ujú. ¿Y quién iba a decirnos que esta pareja, bueno, tanto en la ficción como en la vida real durante un tiempo, que iban a tener carreras en paralelo tan interesantes, trabajando además tanto él como ella con grandísimos directores y con directores, bueno, no hay que olvidar que ella empezó con Fincher, ella empezó arriba en Panic Room, pero con grandes directores o con proyectos muy interesantes. Pero en el caso de Pattinson, yo es que además creo que Pattinson pertenece a esa especie, a esa estirpe de actores que se ponen en manos de los directores, ¿no? No de estos intérpretes a los que parece que te tienes que acercar con cuidado, como puede ser, y me voy a un caso extremo, ¿no? Un Daniel Day-Lewis, ¿no? Son actores que se ponen en manos de los directores, que tienen un perfil como muy colaborativo, más humilde, inquieto, que muestran interés por proyectos que les pueden parecer desafiantes. De hecho, yo creo que hasta Pattinson se pensó mucho lo de The Batman, en tanto que era una cosa como demasiado comercial, y eso lo echó para atrás, ¿no? Ujú. Entonces, es un actor muy interesante y bueno, no sé si te parece que comentemos un poco las influencias que manejó para su interpretación. Claro, por supuesto, porque aquí interpreta a dos personajes totalmente distintos, con dos voces completamente diferentes y además alejadas de su timbre natural. A esta película hay que verla en su versión original si uno conoce la voz de Pattinson, porque no es él en ninguno de los dos personajes que interpreta. No, se disocia completamente, vamos, al nivel de un esquizofrénico. Es que son dos personas distintas completamente, que luego al final, con la marabunta de bichos y tal, sí, tienen ahí el acierto de marcarle la cara a uno de los dos, tal, para que se distinga mejor, pero es que son personalidades completamente distintas. Uno parece pues un tipo así tierno, que parece que está todo el día como emporrado. Ujú. Y el otro, pues claramente es un tipo, pues. Con más idea. Más listo, con más idea. Espabilado. Que no está dispuesto a que nadie le pase por encima. Y el otro, sin embargo, es una persona quizás con un perfil más de víctima o de. Es inocente. Bueno, no sé. Pusilánime, quizás. Ujú. Claro, mencionaba Pattinson que se inspiró en Jim Carrey. En el Jim Carrey de Dos tontos muy tontos para su personaje. Que de hecho, no sé si te acuerdas que es una versión previa. Para el de Mickey, para el 17. Para el 17, pero sin embargo hay un previo, no sé si es el 15 o el 14, que parece que está también fumadísimo y cuando lo están tirando a la lava esa, que te desintegra, dice algo así como thank you, y lo están tirando. Sí. Yo con eso, te juro que con eso me descojoné. También me trajo a la mente a Steve Buscemi también en la voz. Sí. Sí, además dijo algo así como que también estuvo, que para marcar la diferencia entre el 17 y el 18, que se inspiró en Ren y Stimpy, los dibujos. Y parece ser que también hizo como unas propuestas previas imitando a Johnny Knoxville y a Steve O de Jackass. Y ahí sí que ya le dijo el director, mira, esto ya no, ¿vale? Lo otro vale, pero esto está hasta aquí. No te emociones, ¿eh? Dice que también se fijó mucho en el manga para inspirar sus interpretaciones. ¿Pero esto no será un poco así, un poco racista por parte de Pattinson? No lo sé. Supongo que es por el trazo grueso, porque el cine coreano nunca ha sido muy sutil. Aunque socialmente lo son, en el día a día, en el drama o en la ficción suelen ser bastante exagerados. Y no sé si viene un poco por ahí el asunto del manga. Es que son... De pasar de un estado de ánimo a otro en cuestión de una fracción de segundo, que es lo que sucede en esta película, que hay cambios de ánimo, cambios de tono. Sí, es que yo creo que es marca de la casa. Es decir, si tuviera que resaltar algo de su estilo, el de Bong Joon-ho, sería precisamente esos cambios de registro. Esos cómo se maneja con bastante maestría los cambios de tono, algo muy difícil de conseguir. No sé, es que además me estoy pensando en Memories of Murder, Sí. Es que son dos cosas interesantes, porque tú hablabas de ciertos tropos a lo mejor del cine coreano, o de cosas así que a nosotros a lo mejor nos pueden parecer extravagantes, y están estas cosas también de humor que este cineasta como que integra muy bien. Es como que de repente están dándose de hostias y todo se convierte en una especie de slapstick, o que son como podíamos ver en Memories of Murder, en la escena de la comisaría, o incluso en The Host, que es una película en teoría como de fantástica, con tintes de terror, en fin, y también da lugar a la comedia. En Parásitos también hay comedia. En Parásitos, muchísima, y en esta quizás es donde más
Yo creo que, bueno, para mí es quizás la más abiertamente cómica de todas, ¿no? Sí, De todas las que ha hecho. aquí fusiona la sátira política, la ciencia ficción, la acción, mientras coloca en el centro de la trama una historia de amor, que compensa el pesimismo que envuelve al protagonista y el pesimismo que ha envuelto muchas de sus películas, sobre todo las coreanas. Aquí incluso la gente comentaba que no era la primera película precisamente en la que Bong Joon-ho criticaba el capitalismo o hacía crítica político-social, pero sí que era la primera en la que se mostraba abiertamente optimista o que profesaba su amor por sus personajes y por el ser humano. Ujú. Y aquí creo que este es el motivo por el que coloca en el centro de Mickey 17 esta historia de amor para compensar la tragedia general, o la tragedia de la película, aunque está disfrazada por un tono grueso. No hemos hablado de los personajes de Toni Collette y Mark Ruffalo, pero están dibujados con un trazo grueso casi para película dirigida a niños. Estos son malos, estos son buenos, ¿no? Tengo un par de comentarios sobre esto, si expandimos el asunto del tono de la película. Aquí creo que él es más empático, enfatiza un mensaje de empatía y principios éticos frente a estos poderes fácticos, pero creo que Mickey 17, si bien es una obra de Bong Joon-ho, claramente, idiosincráticamente de Bong Joon-ho, los constantes saltos tonales y desenfreno y el enfoque a veces ingenuo, o incluso pueril, pueden llegar a atenuar su mensaje, lo cual es interesante porque tú decías que era una película demasiado madura para ser una película de ciencia ficción dirigida a una audiencia occidental o estadounidense, pero creo que también el hecho de que haya tanto giro tonal, tanta locura, puede llegar a hacer que la audiencia se lo tome con menos seriedad y sobre todo lo que más la oportunidad que me pareció que él perdió fue la de generar un debate profundo sobre su temática, que creo que es algo que, por ejemplo, sus películas coreanas suelen crear, suelen suscitar. Creo que cuando uno sale de ver Parásitos o Memories of Murder, hay mucho de lo que hablar, pero creo que en esta película, precisamente por esos giros tonales tan bruscos y por intentar abarcar tanto, se pierde. No sé si tú estás de acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me pasaron varias cosas. Es una de esas películas que disfruté enormemente viéndola, Ujú. a pesar de que veía cosas que no me funcionaban, pero mi experiencia como espectador fue inmejorable. O sea, es como que yo me estaba dando cuenta de las fisuras o percibí lo que para mi juicio eran fisuras, pero para mí la experiencia fue muy completa. O sea, la disfruté, me emocionó, me reía a carcajadas en muchísimos momentos, pero sí creo que precisamente hay un cruce de intenciones. Por ejemplo, cuando tiene también mucho de Snowpiercer, pero en Snowpiercer va directo a lo que quiere hablar, ¿no? A lo que quiere tratar, y en ese sentido es más homogénea, más redonda, entre comillas, pero yo, sin embargo, Snowpiercer es una película que a mí no me gusta. Ujú. Casi te diría que es la que menos me interesa de... Y no he visto la primera, su ópera prima no la he visto, pero a mí Snowpiercer no me interesa. Y sin embargo creo que por lo menos está como todo más claro y él parece más enfocado. Aquí quizás, yo no sé si de forma abierta, que es lo que parece, se mete como en este disparate, Ujú. porque la película tiene esa vocación más histriónica. Ujú. Y yo creo que se mete... Tú lo has dicho antes, ¿no? El personaje de Mark Ruffalo y Toni Collette, que al final parecen sacados de Matilda, Ujú. la adaptación que hizo De Vito de Roald Dahl, con esos... Además, parecen ser los únicos personajes que paradójicamente llevan color en la historia. Toda la historia es maravillosamente iluminada por Darius Conde, si tenemos tiempo hablaremos de él. El trabajo de diseño de producción y de fotografía y de vestuario es maravilloso, y los únicos personajes que destacan, pero en el sentido de dar literalmente la nota, son estos, ¿no? El Kenneth Marshall, que es el que interpreta a Ruffalo, y Ilfa, la que interpreta este trasunto de primera dama que interpreta Toni Collette, que son como además como unos villanos esperpénticos, con una relación entre ellos como de viciosillos, ¿no? Una cosa así como muy pervertida. Y ya te digo, a ratos Mark Ruffalo parece también sacado de un Celebrities de Joaquín Reyes o algo así, con esta dentadura. Bong Joon-ho decía que era una amalgama de dictadores y políticos tóxicos que han existido en la historia. Y de hecho a mí me trajo a la mente, no solo Trump, obviamente, es la influencia clara de la interpretación de Mark Ruffalo, pero incluso ella es una versión caricaturesca, bidimensional de alguien, por ejemplo, como Elena Ceausescu, ¿no? Como estas mujeres de dictadores, Lady Macbeth, que van por encima que miran por encima, ¿no? a la clase trabajadora y
y van de personas elevadas, ¿no? Sí, además que, aunque típicamente este tipo de parejas son como gentuza, como que se regodea en su propia maldad, ¿no? Son gente que parece que se pone cachonda en virtud de lo malos que son. Son personas que parece que necesitan eso, ¿no? Que es el aire que respiran, ¿no? Las fechorías que van haciendo y cómo van pisoteando a los demás y cómo van humillando a las personas, no sé. Pero volviendo a lo que hablábamos volviendo al asunto del tono, creo que Mickey 17 se alinea más con sus coproducciones estadounidenses que con sus obras coreanas. Totalmente. De hecho, esta bidimensionalidad de sus personajes, de los personajes de Toni Collette y Mark Ruffalo, es algo que yo también veo a lo mejor en Snowpiercer. Las obras coreanas de Bong Joon-ho son más maduras y, por lo tanto, desde mi punto de vista, más impactantes, sobre todo a la hora de dejar un pozo temático y de debate tras de sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además que es como si compartimentara, ¿no? Y dije, bueno, tengo mis películas más intimistas que son para Corea y las películas más ambiciosas para Estados Unidos. Además, si lo piensas, Mickey 17 es un mashup de Okja y de Snowpiercer, porque Aunque superior, desde el punto de vista superior. es bastante, para mi gusto, superior a las dos anteriores. Y eso es lo mejor que se puede decir de Mickey 17, porque si en Okja tenemos un bicho, aquí tenemos miles de bichos. Si en Snowpiercer tenemos un tren, aquí tenemos una nave. Y además también tenemos la nieve de Y un mundo Snowpiercer. helado, O sea, sí, claro. Mickey 17, el mundo helado, donde están esos bichos que además parecen sacados del... El principio parece el Imperio contraataca, no sé si tú lo pensaste. Claro. Pero sí que tiene como... Es una fusión. Y también en Snowpiercer había un tren con dos clases, una que estaba Total. en una punta del tren y la otra en la otra punta, ¿no? Y aquí están pues también separados. Y ahora hablaremos del diseño de producción, porque tú hablabas de los personajes de estos dictadores, del colorido de su vestuario. Hay otras diferencias también en el diseño de producción que marcan esa distinción entre las clases, ¿no? Que hay en esta nave espacial o en esta base que va a colonizar un nuevo planeta, que es parecido a lo que vemos en Snowpiercer. Totalmente. O sea, hay muchos puntos en común. Al final, cuando eres un autor, te puedes permitir el lujo de autoplagiarte, ¿no? Porque al final eso también es como que te da más Claro. categoría, ¿no? Claro. Como le pasaba a James Horner. O incluso, perdóname, Parásitos también. Se habló mucho de la gente que estaba por encima, los que estaban debajo, ¿no? En el sótano, o la propia familia protagonista que vivían en un bajo, también en un sótano. También existe ese paralelismo vertical que era obvio, como suele ser común en la filmografía de Bong Joon-ho, o en su estilo no suele ser sutil. Aunque en Parásitos quizás la metáfora es algo más... Es menos de trazo grueso, menos obvia, pero él nunca lo ha sido y aquí es claro, otra vez de nuevo, es clara la diferencia en el vestuario, en el estilo de vida entre estos dos personajes, de estos dictadores, y los científicos y la clase trabajadora, que están un poco pues subyugados. Sí, no hace falta hacer mucha ingeniería inversa No. para hacer un rastreo de... Está claro lo que a él le preocupa, lo que a él le interesa y vamos... Quizá en esta película se ha pasado un poco de la raya y yo creo que se le ha ido la mano pero vamos, igualmente disfrutable, ¿eh? Pero no entiendo, quiero remarcar esto. no entiendo mucho la necesidad de ser más caricaturesco y más infantil con sus producciones americanas. Tiene que ser algo que él piensa que tiene que hacer cuando enfoca Es que, sus proyectos fuera de Corea. O se siente obligado por una cuestión puramente presupuestaria o que el inconsciente le está jugando una mala pasada y él a lo mejor tiene una visión del público estadounidense que a lo mejor no lo tiene muy alta estima y piensa que tiene que hacer una serie de concesiones para poder ser más accesible. En cualquier caso, más allá de eso está el presupuesto, el dinero manda y al final estás manejando unas cifras que no te van a permitir, y demasiado autoral es la película, demasiado extravagante es la película para haber dispuesto de esos números, ¿no? Pero... Por eso, claro, es que es demasiado autoral para un presupuesto tan elevado que casi exige ser una película de Marvel o algo poco sesudo, o justo lo contrario, o demasiado mainstream para el seguidor de autor, de cine de autor. Y obviamente no... Un seguidor de cine de autor, que es más nicho, no te va a amortizar una producción de 120, 130 millones de dólares, a no ser que seas Nolan o Paul Thomas Anderson o...
No, pero igualmente es una película barata, ¿eh? Es decir, una película, tú te imaginas una película tal cual está hecha esta, liderada por un Nolan, y esta película es barata. Este presupuesto, de hecho, parece poco presupuesto. O sea, porque si tenemos en cuenta la Pero inflación y tal... Bong Joon-ho es más nicho que Nolan. Nolan no... Claro, claro. Bong Pero Joon-ho una no es película tan en el conocido. espacio que... Claro, a Bong Joon-ho le falta pues, ser norteamericano, que al final no hay que olvidar que también el prestigio de los artistas, y en este caso de los cineastas, actores, Ujú. tal, directores, pues al final es todo también un producto pues del imperialismo. Es decir, hay gente con mucho talento de la que no oímos hablar porque viven en países pues que no son las principales potencias económicas, pero al Ujú, final ujú. el reconocimiento de muchos artistas norteamericanos está determinado por el poder económico, o sea, no hay que olvidarlo. Entonces, Ujú. claro, pero evidentemente Robert Pattinson es un actor reconocido mundialmente y Bong Joon-ho es un director más anónimo. No quería dejar pasar de hablar de otros actores de esta película. En Mickey 17 tenemos al gran Steven Yeun como el compañero de Mickey, al que también le acosaban las deudas, ¿no? Tenía un par de mafiosos que lo perseguían, también por el espacio. Sí, pero claro, lo que pasa que el otro, claro, el timo no se registra como prescindible. Timo es un timo, también. Timo es que está muy bien traído, ¿eh? Es como Mal, el personaje de Marion Cotillard en Inception, que se llamaba Mal y era como que hacía honor a a su naturaleza porque era un mal bicho. Pues aquí igual, es un Timo. Sí, sí. Tienen un buen intercambio, ¿no? El personaje de Timo y el personaje de Mickey. Cuando está Mickey se cae dentro de este glaciar y él baja con la cuerda y decide no salvarlo, ¿no? Y dice, bueno, ya te quedas Sí, aquí, ya te mueres. Y le pregunta, claro, la pregunta es existencial, que ojalá hubiera ahondado más Bong Joon-ho en este tema, ¿no? Los dobles, los clones. Ojalá hubiera ahondado más porque una de las preguntas que se le hace a Mickey 17 es ¿cómo es morirse? ¿Qué siente uno cuando muere? Ujú. Y me gusta ese intercambio. ujú. Ujú, Sí, además, es que esto entronca con lo que ujú, hablábamos antes, de que son demasiadas ideas, porque precisamente una idea que queda ujú, apenas esbozada es la de los clones, que llega a adquirir ese tono filosófico ujú, que ujú. ya estaba presente en Blade Runner de Ridley Scott. El tema de que es que son seres humanos diferentes, físicamente son iguales, pero la versión 17 no tiene nada que ver con la versión 18, Aunque como hemos mencionado es antes. exponencial, porque van aprendiendo, una versión aprende de la anterior, parece ser. Pero no termina de profundizar en esto. Es que yo además veo que si la película no tuviera toda la carcasa que tiene, incluso aunque no tocara el tema del imperialismo, del colonialismo, la crítica capitalista, la lucha de clases, aunque solo fuera se centrara en un clon que que vive a través de diferentes versiones del mismo y que llega un momento en el que lo dan por muerto y mandan a hacer una siguiente versión y se quedan esos dos y los dos parece que tienen que luchar por sobrevivir. Y eso ya plantea un debate ético y hubiera sido una película ya muy Ujú. interesante, pienso yo, si solo se hubiera centrado en ese Y no aspecto. eres el único, Pero el problema y no eres el único que piensa así. Hay mucha gente que piensa así. Ujú. es que quizás es una película que muere por asfixia, ¿no? Es decir, es que son demasiadas cosas. Por su ambición temática. Claro, si eso ya lo filtras por el tema del disparate, como mencionábamos antes, dice, bueno, si esto ya va de... hemos venido a jugar, si Ujú, esto ya va de vamos a por todas, ujú, ujú. ¿quién dijo miedo? Pues ya está. Y es lo que es. Es que al final es una película que contiene muchísimas ideas y en su imperfección quizás radica su encanto. De hecho, para mí una película no necesita ser redonda para que me parezca fascinante. O incluso una obra Ujú. maestra en muchos aspectos, en muchos casos. Pero bueno, sí. Parece llevarse la película hacia esta historia de amor y ya mencionamos también Ajá. a la británica Naomi Aki, que interpreta a Nasha, la novia de Mickey 17, conocida por sus papeles en televisión, sobre todo en esta serie The End of the Effing World de 2019, que le valió un BAFTA. También apareció en una de las películas de Star Wars de J.J. Abrams, Naomi Aki, pero creo que aquí quizás es donde Bong Joon-ho centra un poco, ancla la película, sobre todo porque, como hemos hablado antes, creo que se muestra más pacifista, más optimista con el ser humano y con sus personajes en esta película, y lo hace a través
de este personaje de Naomi Aki, que está muy bien. Coincido contigo, está sensacional. De hecho, me gustaría apuntar unas declaraciones que hizo la propia actriz sobre el personaje que me parecieron muy interesantes. En una entrevista que le hicieron, ella como que se sintió atraída por el personaje porque desde su punto de vista, en la cabeza de cualquier mujer existe siempre como un pequeño hombrecillo que está como tratando de autosabotearla. Y ella, Naomi Aki, entendió muy pronto que el personaje de Nasha no era para nada así. Dijo algo así como: en la mente de Nasha no existe ese hombrecillo que trata de autosabotearla. Es una mujer completamente liberada, que no se juzga a sí misma. Y además es el contrapunto perfecto de ese Robert Pattinson, alucinado, fumado, sin iniciativa, que es muy poquita cosa en realidad, pero ahí radica quizás su atractivo, en el hecho de que es un ser completamente inocente y sin malas intenciones. Y hacen una pareja muy interesante donde ella es precisamente la que tira del carro, donde toma siempre la iniciativa. Y claro, luego en medio están los otros dos que son más malos bichos, la versión 18 y otro personaje que también conviene mencionar, el de Kai, o Kay, no sé cómo se pronuncia. Ana María Bartolomé. Ana María Bartolomé, una actriz franco-rumana, bastante jovencita todavía, no tiene mucho recorrido aún, pero sí, muy interesante, muy interesante. De hecho, está esta parte central, que la estructura, que como decíamos fuera del programa, ¿no? Que esta estructura descompensada, con un primer acto, primer tercio muy acelerado y una parte central muy, muy dilatada, se prestaba, ¿no te parece que se prestaba también, ya puestos a meter cosas, no se prestaba a más comedia de enredo? Toda esta parte de... Sí. Cuando van a montarse un trío, de repente aparece Ana María Bartolomé y empieza a decirle: bueno, tú te quedas con el 17 y yo me quedo con el 18. Y eso también... Totalmente. Es que hay mucha idea en la película, hay mucha idea. Yo creo que peca de eso. Pero esta actriz es muy interesante. Hablando de Bartolomé, acuérdate del cine de Mungiu, del que hablamos en... He mencionado a Elena Ceausescu antes. Pero sí, ¿no? Encontramos también ciertas similitudes, ¿no? Entre el cine de Bong Joon-ho. Sí. Bong Joon-ho y el cine, por ejemplo, de Mungiu, en su crítica social-política. Sí. No, es que además me ha venido así como de repente, digo, joder, es que estábamos hablando de Ana María Bartolomé, que es franco-rumana, pero es que claro, me ha venido de repente el nombre de Ana María Marinka, que es precisamente la protagonista de la obra que encumbró a Mungiu, que es 4 meses, 3 semanas y 2 días. Esa obra maestra rotunda, una película de terror encubierta, y sin duda pues estaría en mi top 10, y no me quedo corto, en mi top 10 de una de las mejores películas de lo que llamamos de siglo. Entonces, precisamente, justo con lo que comentabas tú, existe esa conexión entre Mungiu y Bong Joon-ho a la hora de retratar precisamente un momento y un lugar de sus países a través de una ficción, ¿no? Y es una obsesión que está presente en los dos. De hecho, en el cine rumano está especialmente presente esta forma de describir a una sociedad, en el caso del cine rumano, a través de un imaginario completamente distinto y de una escasez de recursos que es marca de fábrica de todas sus pelis, ¿no? Como que se estructuran de una forma muy austera y bueno, pues está presente en otros cineastas rumanos, como te decía, como Corneliu Porumboiu, Cristi Pugiu, y en el caso de Bong Joon quizás es todo como mucho más grandilocuente, pero sí aprovecha, como tú bien decías, a hablar de El Memoirs of Murder, concretamente. Estaba muy presente esta idea, ¿no?, de hacer un retrato de una sociedad. Y... Sí, pero al final sigue continuando la crítica político-social en su cine, Bong Joon-ho, disfrazándola de cine de género. Siempre utiliza el cine de género como una forma de insertar su crítica y hacerla más digerible para el espectador. Sí, en ese sentido es Sota, Caballo y Rey. Es un cineasta de un talento inmenso, y ya solo su puesta en escena rigurosamente planificada a través de storyboards muy detallados. Pues se nota como este rigor, esta cosa casi hitchcockiana, ¿no?, de caligrafía cinematográfica milimétrica, y a través de eso conseguir vertebrar pues todo ese discurso con el que sin duda él está muy comprometido y muy concienciado, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ser una constante en su obra. Sí,
Quizás la estructura de esta película es desigual. La manera en la que vertebra su mensaje a través de los 3 actos quizás está un poco descompensada. Hemos hablado Sí, fuera de porque grabación. es que el primer año, es que diría que no mire el reloj, pero me atrevería a decir que en la primera media hora pasa todo, Ujú. no sé, igual 40 minutos, hasta que él ya descubre que, o sea, hasta que las dos versiones se enfrentan, y luego a lo mejor estamos ahí una hora tranquilamente, que es una secuencia, como el hundimiento del Titanic, que es también otra secuencia. Desde que chocan con el... No sé si hay un corte y son 2 secuencias, pero más o menos es una secuencia hasta que el barco se hunde. Pues aquí más o menos pasa algo parecido. Desde que ellos dos se encuentran, todo ocurre sin parar. Todo ocurre prácticamente sin parar. Los experimentos con el bichito, yo me Sí, atrevería a decir que hasta el quizás motín... el motín que es liderado por el personaje de Naomi Aki, el de NASA, la novia del protagonista, quizás es algo precipitado, ¿no? De pronto todos los científicos se unen en esta empresa y ella es la que crea un mundo mejor al sublevarse contra estos tiranos narcisistas, y aquí es donde está de nuevo casi veo Naomi Aki, la gran protagonista de la película, porque al final es la que expresa el deseo de Bong Joon-ho de crear un mundo mejor. Por eso hablaba de que quizás es la primera película de Bong Joon-ho con un final alentador y positivo, y de creer en la naturaleza buena del ser humano, probablemente. Sí, además que es un personaje, el personaje de que interpreta Nomi aquí, que es que Ujú, encarna como la virtud y la excelencia en lo profesional. Es como que se revele precisamente ella, que es, ujú. eh, que desempeña su labor de una forma pulcra y sin fisuras, dice también mucho. Es como un personaje al que llevan también al extremo. Hasta ese personaje, del que Ujú. no tendrían nada que decir, lo llevan al extremo cuando ponen en sus manos la vida de la criatura, ¿no? Del creeper Ujú, este. ujú. El Creeper. Hablando de los Creepers, y ya para ir finalizando este episodio sobre Mickey 17, el diseño de producción de Fiona Crombie, que ya trabajó en La Favorita de Yorgos Lántimos y en Beau is Afraid de Ari Aster, destaca. Es algo que queda patente viendo Mickey 17. El diseño de producción es excelente, al igual que el CGI, la Estaba creación de también... estas... Ay, no, perdona. No, no había trabajado con Jordan Peele, no te suena, ¿no? No, no me suena. Vale. Ujú. La No era, creación vale. de estos seres, de estos bichitos que habitan el planeta al que llega esta nave espacial, los Creepers, que a mí me trajeron mucho a la mente. Lo vi casi como una mezcla del personaje de Ludo de dentro del laberinto, de Labyrinth, y los bichitos bola, los insectos estos que se hacen Mm, bola cuando se ven amenazados. ¿No te parece totalmente, a ti también? Sí, sí. totalmente. Es que, Pero al claro, principio los son muy bichos... creepy. Al Hombre, principio, cuando no sabes que son seres tiernos y sensibles e inteligentes, acojonan. cuando, hostia, cuando Mickey se cae, se hunde dentro del glaciar y aparecen, dices, joder, joder, estás vendido. sobre todo para los que tenemos muy vivo el recuerdo de Starship Troopers, película que Sí, para mí es claro, fundamental, y piensas en Starship Troopers y cuando aparecen todos juntos sí. dices, hostia, es igual que la peli de Verhoeven. Buen diseño de producción, buena creación de espacios y de estos, sobre todo estos bichitos, los creepers, esta especie alienígena. Y luego se une con el trabajo de Fiona Crombie, se une a la dirección de fotografía del legendario Darius Khondji, del que hemos hablado en múltiples ocasiones en este podcast, pero bueno, dentro de sus créditos se encuentran Seven, de Fincher, Uncut Gems, de los Safdie, y esta unión de estos dos talentos crean un lenguaje visual distintivo en Mickey 17, a la vez distópico y sórdido, pero también bello, y crean esta atmósfera tan especial, que es indiscutiblemente muy lograda. A mí me gustó mucho cómo han trabajado este aspecto de la película. Sí, además que estando rodada, o sea, pues, si me centro por ejemplo en los exteriores, cuando a pesar de la nieve consigue darle a todo como un aspecto terroso, ¿no? Que es también muy Ujú, de marca de fábrica. Es decir, no olvidemos que al final, bueno, para mí, Gonji es sin lugar a dudas, y esto es una apreciación muy personal, pero es el mejor director de fotografía de la historia, esa es mi opinión. Es un tipo que afortunadamente Fincher supo
supo llevarse, bueno, afortunadamente para los americanos, pero supo llevarse a Estados Unidos con Seven y bueno, es una parte indisociable de la estética de los 90. Luego, si bien es cierto que él, siendo un director de fotografía con tanta impronta, que también es del que tú y yo hemos hablado, no fuera de programa, sino desde hace años, porque de estar en una película que para ti y para mí es muy especial. La novena puerta. La novena puerta, que en ese caso esa película tenía atmósfera de libro viejo, ¿no? Así como anaranjada. Pero claro, es que así este hombre ha trabajado, aparte de con Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro, ha trabajado con Fincher, ha trabajado con Polanski, y es una pena para mí que creo que se está recuperando en los últimos, lo estamos recuperando, se le está recuperando, mejor dicho, en los últimos 10 años, porque es un cineasta que a pesar de tener tanta impronta visual, yo creo que en un momento de su vida decidió que su carrera iba a tomar una deriva más hacia lo artesanal, trabajando con directores que a él le incitaban a ser mucho más versátil. Entonces, su carrera yo creo que tomó una deriva más hacia lo artesanal. Y en estos últimos tiempos, a raíz de colaboraciones con Haneke, con Nicolas Winding Refn, o incluso con James Gray, que trabajó con él en El tiempo del Armagedón, o no recuerdo ahora muy bien, pero eso, con Paul Thomas Anderson en Anima, o con Iñárritu, yo creo que ha vuelto un poco al ruedo de los proyectos quizás más ambiciosos y con un carácter más artístico. Y no es que no me parezcan artísticas las películas de Allen, pero al final Allen gusta siempre de rodearse... Y muy variadas las fotografías, porque la de Uncut Gems, comparado con, por ejemplo, Mickey 17, o hablabas de Delicatessen, por ejemplo, y La novena puerta, son fotografías bastante diferentes, pero todas de calidad. En ese lustro es donde estaba la foto propiamente Conji, ¿no? Es decir, si bien, yo he visto cosas por ejemplo, Darius Conji hizo también la fotografía del debut en solitario en Estados Unidos de Jean-Pierre Jeunet, en Alien Resurrection, aquella película que, bueno, era bastante infame en muchos aspectos, pero yo la rescato, y sobre todo el brillo de los bichos estaba muy logrado, incorporaba todavía muchas ideas de Delicatessen, los verdecitos, los naranjitas, y aquí he visto en Mickey 17 algunas cosas, ¿vale? Que es fácil, porque estamos en el espacio como en Alien y en una nave también, y hay muchas cosas que recuerdan, incluso ciertas cosas como que evocan a los neones de Blade Runner. Y yo creo que sí, la fotografía está estupenda. Es verdad que, bueno, no voy a volver a hablar del celuloide y tal. No. Es digital. Quizás su trabajo para mí más interesante de los últimos tiempos, el de Conji, ha sido el de Uncut Gems. Pero vamos, lo veo otra vez que ha vuelto como a hacer propuestas más arriesgadas y que a él de alguna forma también le pueden parecer más estimulantes para trabajar en lo que es para mí su territorio. Con la oscuridad. También hemos notado el contraste en la paleta de colores. La élite gobernante encarnada por esta pareja de dictadores viste con tonos vibrantes, además disfrutan de banquetes con salsas elaboradas por chefs famosos y la clase trabajadora y los científicos visten de visten de blanco o gris y se alimentan de gachas servidas en una especie de pistola. Tiene una pinta asquerosa lo que están comiendo los pobres trabajadores de esta nave. Pero bueno, ayuda también el diseño de vestuario a expresar esta crítica social y política típica de Bong Joon-ho, igual que hacía en Parásitos, por ejemplo, se veía muy claramente la distinción en los estilos de vida, ¿no?, entre las dos familias. Y aquí también me llamó la atención, sobre todo el colorido del vestuario de Toni Collette, del personaje de Toni Collette, o del propio Kenneth Marshall, que también hace de host, tiene su propio talk show. Bueno, en fin, es que es un disparate esta película. Sí, lo del talk show es de locos, de locos. No, yo no lo entendí. Esta parte además me recuerda mucho a una película que aquí, por lo menos en España, esto no se ha estrenado, pero yo tuve, iba a decir el privilegio, bueno, tuve ocasión de verla hace un par de meses, The End, el musical este de Joshua Oppenheimer, el director de The Act of Killing. Sí, gran documental. Que está una película bastante fallida, a mi juicio, pero tiene también esta cosa de, en medio del apocalipsis, un búnker, sofisticación, seres que viven completamente ajenos a... Hay puntos en común. Es de estas ocasiones en las que dos películas estrenadas el mismo año parecen tocarse por una cosa casi de sincronía cósmica o algo así. Pero está también muy presente este diseño de producción que contrasta, en el caso de The End, contrasta con lo que presumiblemente debe ser el paisaje exterior, ¿no?, devastado
por una hecatombe nuclear o lo que sea. Sí. Pero ahí se parece bastante. Y que también te quería decir que la parte en la que le dan de comer lo invitan a cenar a Pattinson es bastante graciosa. Con ecos así como de Paul Thomas Anderson, de destrucción gratuita, Pobrecito. Tiene un momento premonitorio esta película, porque obviamente esto se escribió en 2021, pero el momento en el que hay un intento de asesinato de Kenneth Marshall en Mickey 17 y la bala le pasa por la mejilla y no acaba con él por cuestión de centímetros, es casi lo que sucedió con Donald Trump, teniendo en cuenta que el personaje de Kenneth Marshall es básicamente Donald Trump. Me parece muy interesante y esta coincidencia, que es coincidencia puramente, sí, pero bueno, encaja bien en el actual clima sociopolítico. Mickey 17, aunque creo que quizás no es la mejor película de Bong Joon-ho, es buen trabajo. Pienso que es una oportunidad perdida porque podría haberse centrado más en uno de los subtemas y haber creado una conversación más interesante y más profunda, pero creo que está por encima seguramente de sus otras películas americanas. No está a la altura de las coreanas, pero probablemente sea la mejor de sus americanas. No sé si estás de acuerdo. Pero es entretenida. Es entretenida y divertida y tiene muchos ingredientes de calidad. No, yo estoy completamente de acuerdo y me gustaría remarcar el mérito que tiene Bong Joon-ho para haber mantenido este equilibrio, porque no estamos hablando de un cineasta que hace la travesía habitual, que es pasarse al otro lado del charco y trabajar ahí, ¿no? Tener su colección de 12 coches, su mansión, su piscina, en fin. Este tipo ha sabido moverse entre dos cinematografías distintas, con coproducciones, porque esta película lo es, y al final ha mantenido un equilibrio. Es decir, la siguiente película que va a hacer va a volver a hacerla en Corea, y no creo que deje de hacer cine en Estados Unidos. Yo creo que al final es una cuestión puramente monetaria, o que él tiene a lo mejor esa inquietud por trabajar con estrellas norteamericanas sin renunciar a sus proyectos más íntimos. Probablemente. Lo próximo que tiene en mente es una animación en la que lleva trabajando varios años, pero también nos hemos enterado hace unos días de que vuelve a Corea y parece ser que John Carpenter se va a encargar de la banda sonora. ¡Guau! Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. No está nada mal, no está nada mal. Y bueno, está claro que él es fan de Carpenter, como creo que me dijiste tú, ¿no? Que era fan de La Cosa. Sí, La Cosa, sí. Pero parece ser que Carpenter también es fan de él, lo que es ya un pasote. O sea, que Carpenter, que está ya de vuelta de todo, de saga en halagos. Sí, bueno, ahora que está componiendo más que otra cosa, ha dicho que, de hecho, que salió de Carpenter. Dijo, si vas a hacer una nueva película, me gustaría componerla. Y Bong Joon-ho, siendo fan de Carpenter, dijo, trato. Se recoge la mandíbula del suelo. Sí. Bueno, pues hasta entonces, hasta que llegue este proyecto tan anticipado, seguiremos hablando de cine aquí en Monolito. Pero va a ser pronto, ¿eh? Este proyecto lo empezó a escribir en el año 2000, antes de haber hecho su primera peli. O sea, estoy convencido de que este proyecto va a llegar muy pronto. No me quiero poner aquí en plan Criswell, el de Ed Wood, pero sí, creo que va a empezar a rodar ya. Muy bien, Sergio. Ha sido un placer hablar de cine contigo, como siempre. Igualmente. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima, Alberto. Monolito es un proyecto presentado por Alberto Serna con la colaboración del cineasta Sergio Román. Música a cargo de BBSR. Descubre más cine contemporáneo en la web de Monolito, monolitomag.com, y también en Instagram bajo la cuenta monolitomag.